Ya. Entonces, este es el examen. Aquí están las 5 preguntas. Era sobre carga eléctrica, fuerza eléctrica y un poquito de campo eléctrico, porque también ya lo habíamos abarcado un tanto. Entonces, ya, voy a revisarlas. Esta pregunta era más que todo para buscar una explicación, ¿no? O sea, era como pregunta teórica. Algo que en un examen parcial o examen final tal vez te valdría 2 puntos, pero es que te preguntan 4 cosas teóricas, así que ahí es cuando se acumula. Te dicen, esta es para definir el campo eléctrico se utiliza una carga de prueba. El campo eléctrico depende de la magnitud o sirve de dicha carga. Ya. Eh, explicando un poquito esto, habíamos visto en la clase pasada, que ya eso sí no lo llegaste a ver, pero en la clase pasada habíamos abarcado todo lo que era campo eléctrico, su concepto inicial. Y habíamos visto de que una partícula que esté cargada siempre va a generar, por así decirlo, un entorno a su alrededor que va a influir sobre las demás cargas. Eso quiere decir de que independientemente de la carga que tú pongas en ese campo, siempre va a estar ese entorno, producto de la carga que tienes allí, sea una carga positiva o sea una carga negativa. Y esa carga positiva muchas veces va a tener sus líneas de campo eléctrico hacia afuera, y si es una carga negativa, va a tener siempre sus cargas, sus líneas de campo eléctrico acercándose hacia él, ¿no? Entonces, aquí está. Esta es la relación vectorial. Está lo de que el campo eléctrico es prácticamente, indica la fuerza eléctrica por carga. Esa es la relación que tendría entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, como se ve en la ecuación, más arribita, acá, como se ve ahí, depende del producto de 2 cargas. De hecho, la ley cuantitativa de Coulomb Disculpa, indica, Renzo, ¿no? no puedo ver, no puedo ver la ecuación. Solo me sale la pregunta de el campo eléctrico depende de la magnitud o signo de dicha carga. Ya. A ver, permíteme. Ahora sí, ya, ese es. Ahí está. Sí, ahora Ya bien. Entonces, la que decía. Esa ecuación de vector fuerza, siempre recomiendo utilizar esta ecuación de vector fuerza, indica de que la ley cuantitativa de Coulomb nos dice que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que hay entre ellas. Esto es para cargas puntuales, ojo. Entonces, acá vemos que sí, se depende de ambas cargas. Mientras que cuando vamos al caso de campo eléctrico, estamos viendo de que una carga en particular genera su propio campo eléctrico. Si es una carga positiva, las líneas de campo eléctrico van a ir para afuera. Si es carga negativa, las líneas de campo eléctrico van a ir para adentro. Entonces, independientemente de una carga puntual, un valor puntual que tú pongas alrededor, siempre estas líneas van a ir para adentro en caso de negativo y siempre van a ir para afuera en caso de positivo. Así que lo único que cambiaría ahí es la fuerza que generarías en esa carga puntual. Eso sí variaría, ¿no? Por ejemplo, pongo una carga puntual positiva aquí. Si es positiva y esta es positiva, la fuerza va a ser de repulsión, ¿no? Para afuera. Pero si pongo una carga puntual aquí positiva en un campo eléctrico generado por una carga negativa, en vez de una fuerza de repulsión, va a haber una fuerza de atracción. Eso es lo único que va a cambiar. Pero el campo eléctrico tal cual no es modificado. Entonces esa es su explicación. El campo eléctrico depende de la magnitud o signo de dicha carga, o sea, de la carga de prueba. No depende. El campo eléctrico simplemente es generado por una carga aparte, es como una carga adicional. Esta tiene su propio campo eléctrico y la carga que tú pongas va a ser influenciada por este, no al revés. Esa sería una manera de explicarlo. ¿Acá cuánto tiempo les había puesto para poder responder? una pregunta, entonces, no me debería de... ¿No, ¿me escuchas? Sí, sí, sí te escucho.
Porque en su fórmula de campo eléctrico, como estaba la carga, yo, bueno, pensé que quizás dependía de Ah, la ya. carga. O Mira, sea, ahí está pues la magnitud que se multiplica por A y se divide por R. es que, claro, depende de una carga, pero de la carga justamente de esta partícula, ¿no? Mira, por eso ahí he hecho la acotación. La carga puntual lo he denotado como una Q minúscula y esta carga central lo puse como una carga mayúscula. O sea, solamente depende de esa carga, de esta carga mayúscula, porque va a generar el campo eléctrico, pero no depende de la carga puntual, no depende de cualquier cosa que tú pongas aquí alrededor. Eso no va a generar ningún cambio en el campo eléctrico. Solamente depende de esta carga. Si yo cambio esto y pongo que ahora vale 2Q, entonces sí, ahí sí se va a modificar, pero solamente por esa carga. Yo acá lo que yo buscaba preguntar era carga de prueba. Cuando yo digo carga de prueba es cualquier valor, cualquier carga que tú pongas en el campo eléctrico. Ah, Es ya, como claro. ya tienes algo allí, tienes Sí, algo ya esa presente. carga de prueba no sabía a qué te referías y quizás por eso. Ah, ya, ya. Sí, es un concepto teórico. La carga de prueba, generalmente, en los libros, siempre cuando te dicen así, sin más, es de carga positiva. Ojo. Ya si te dicen, no sé, pongo una carga de prueba de -2Q, no sé. Si te ponen algo así, ya entonces, ya ahí entiendes que va a ser negativo. Pero si solamente te dicen carga de prueba, ya se da por asumido que es una carga positiva. Ya, entonces, esto era la explicación. Justamente iba a evaluar eso. Después ya lo demás, ya esto es conservación de carga. Dos esferas se ponen en contacto mediante un hilo conductor. Ya, acá muchos entrarían en debate, ¿no? Si las dos esferas no se están tocando, entonces sería una electrización por contacto. O sea, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si bien no se están tocando tal cual estas dos esferas, lo que sí es que hay un hilo conductor que las va a terminar uniendo. Entonces sí, se están uniendo. Eso sería. Ahora, cada una de ellas va a tener carga diferente, ¿no? Cuando te dicen, le faltan esta cantidad de electrones, eso significa que hay un defecto de electrones, por lo tanto tu carga va a ser positiva. Y la otra esfera le sobran esta cantidad de electrones. O sea, hay un exceso de electrones, por lo tanto la carga sería negativa. Ambas esferas, en este caso, estoy diciendo que son esféricas y son idénticas. Entonces, como son idénticas, cuando nosotros los ponemos en contacto, lo que va a suceder es de que una vez que lo terminemos, las separemos de vuelta, ambos van a tener la misma carga. Entonces, eso es de lo que trata la conservación de la carga. El sistema en general no va a perder carga eléctrica. Cada una de ellas puede modificar sus valores de carga, pero lo que no va a cambiar es justamente lo que hay en el sistema en total. Y bueno, en este caso la respuesta era, dije que lo darían en nanocoulomb, y ya pues la respuesta en nanocoulomb es 0,0000184. Simplemente era hacer el balance. ¿Cuánto de carga tengo al inicio? Sí, Lo divido era por entre dos. separado, ¿verdad? Porque yo utilicé esa fórmula de N electrones por Ajá, 9 ya, sí, por 9 por eso es lo 10 a la correcto. 19 o no sé cómo era. A Sí, ver, acá lo tengo. La carga eléctrica es cuantizable, esa es una de sus propiedades. Y ahí está, ¿no? La carga eléctrica es igual a un número n por 1,6 por 10 a la menos 19. En este n tú ponías la cantidad de electrones o la cantidad de protones que tenías. Y elegías o bien positivo, si es que sabías de que la carga en general era positiva, o negativo, si es que sabías que la carga en general iba a salir negativa. Dependiendo, ¿no? Si hay un exceso de electrones, sí, pero sabes yo que es pensé de negativo. otra manera, porque cuando decía falta, o sea, yo lo interpreté como negativo y cuando decía sobran como positivo, pero creo que era al revés, ¿no? Claro, cuando te faltan electrones es porque hay un defecto. Tú sabes de que los electrones
tienen carga negativa siempre. Entonces, cuando te faltan cargas negativas, es porque tienes también más cantidad positiva, te quedaría positivo. Y la esfera B ya le sobran tal cantidad de electrones. Entonces, faltan, Ah, ya. Sí. no sobran, perdón. Entonces ahí ya hay de más, hay electrones de más. Por lo tanto, ya sería carga negativa en general. ¿Y por qué siempre, otra cosita, por qué siempre hablamos de que faltan o sobran electrones y no al revés, faltan o sobran protones? Protones, ya sabemos, son partículas subatómicas que tienen carga positiva. Lo que pasa es de que a diferencia de los electrones, los protones se encuentran en el núcleo. Entonces, es mucho más improbable de que veamos protones en defecto o protones en exceso. Lo que es las partículas que se encuentran en constante movimiento aleatorio y a veces impredecible es los electrones. Y son los más susceptibles de, digámosle, tú conoces, hay estructura de átomos y tenemos siempre la última capa de valencia, ¿no? Que es el último nivel donde se encuentran los últimos electrones. Entonces, muchas veces estos son los más susceptibles a tal vez al interactuar con otro electrón, o perdón, con otro átomo, son más susceptibles de moverse, de perderse. Entonces ahí es cuando ya vemos de que faltan electrones y en otros casos que sobran. Por eso va a ser rarísimo, salvo algún caso excepcional que la verdad no conozco, no te van a decir de que faltan o sobran protones. Eso es muy raro. Creo que de hecho que no pasa. Entonces, siempre se va a mencionar faltan o sobran electrones. Esto me recuerda bastante, ya saliendo de tema, a química cuando se habla de óxido y reducción, oxidación y reducción. Pero bueno, ahí ese es otro temita que podrías ya buscar si es que te interesa. Ahora, este de acá. Aquí ya estoy dando la respuesta. Menos 8,2459 voltios entre metro. Que quede claro que voltios entre metro es una unidad de campo eléctrico. Eso por otro motivo que ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Es otra forma de representarlo. Lo que yo había mencionado en clase era Newton por Coulomb, o sea, la cantidad de fuerza por carga. Ese era lo más conocido, pero también hay voltio por metro. Y el problema era este, ¿no? Te pedían básicamente hallar el vector campo eléctrico producido por esta varilla de acá y este arco de aquí. Y te daban los datos, ¿no? La densidad lineal de ambos casos, los ángulos, y lo que te correspondía era realizar una integración. Eso también lo habíamos realizado por acá. No, en esta no, teníamos aquí ya. Justo eso vimos en la última clase. Teníamos densidades lineales y los casos para, por ejemplo, para caso lineal uno y para el caso de arcos. Lo que variaba en el caso de longitudes así en varillas era la distancia que había entre el punto que queríamos sacar, nuestro campo eléctrico, o sea, ponte el origen. Muchas veces te piden desde el origen a saca el campo eléctrico de la varilla en el origen. Entonces, lo que varía es esa distancia que hay entre esa parte de la varilla y el origen. Por eso va variando, ¿no? R al cuadrado. Puedo poner, no sé, de 3 a 8, porque al inicio tienes tu origen acá, tu varilla está en este punto, está en la coordenada 3 y aquí está en la coordenada 8. Y R va a ir cambiando, al inicio en 3, después en 4, después en 5 y así sucesivamente, hasta llegar al final. Eso cuando realizas tu integración. Sin embargo, cuando ya vamos a lo que son arcos, ahí la cosa es distinta. Ahí la distancia siempre entre el origen y el arco, prácticamente aquí estamos viendo que siempre es el radio. En este caso estamos viendo eso. Siempre es el radio, la distancia que hay entre el origen y la parte o el diferencial de la varilla. Así que eso no es lo que va a cambiar. Lo que va a cambiar es el ángulo del vector campo eléctrico que se genere, producto de esa interacción. Porque, por ejemplo, acá, digamos, esto es positivo, el origen, hay una carga puntual, por lo tanto también positivo, vamos a tener
una fuerza de repulsión así, para allá. Pero si evaluamos ahora en este otro punto, vamos a ver un campo eléctrico, a ver, una fuerza eléctrica para allá. Y en el otro, otra fuerza eléctrica para otra dirección. O sea, lo que está variando ahí es el ángulo, precisamente. Entonces, tenemos que acomodar la integral a favor de eso. Y eso es lo que se ve acá. Sí, una pregunta. Yo al principio me había salido 16, que creo que lo había hecho, o sea, mi calculadora estaba ¿cómo se llama? En radianes y yo le había puesto en grados. Y bueno, ahí se confundió, ¿no? Y yo le había puesto coseno, pero luego yo estuve revisando videos y cuando era J era seno y cuando era I era coseno, algo Ah, así. ya. ¿Te refieres al Digo, ¿por vector qué será unitario? eso? Ajá, el vector unitario. Ah, ya, ya. Mira, voy a poner acá un eje y lo que va a pasar aquí es, voy a tener mi vector así, de esta forma, y voy a poner un ángulo acá. En realidad, la convención de vector unitario es, basándonos en esto, tenemos que un vector unitario va a ser igual a el coseno de ese ángulo en el eje Y y por el otro lado, el seno de ese ángulo en el eje J. Bueno, esto sucede ¿por qué? Porque siempre el cuadrado de estos ángulos, sabes por propiedad trigonométrica quizás, de que el coseno al cuadrado de un ángulo más el seno al cuadrado del otro ángulo es igual a 1. Esta es la justificación. Siempre el módulo de un vector unitario va a ser 1. Entonces, ahí está la justificación trigonométrica. Ahora, no es obligatorio que siempre vaya a ser así. O sea, tú podrías haberlo fijado de otra manera. Podrías haber dicho que este es el ángulo, ¿no? Y este hubiera sido otro de acá, uno diferente. Y ahí hubieras dicho, ¿no? El vector unitario es igual al seno del ángulo por I más coseno del ángulo por J. ¿Por qué? Porque estás utilizando un ángulo diferente. Pero claro, siempre se va a buscar priorizar, o la definición en este caso de vector unitario lo están utilizando como referencia al eje X. Ahorita lo he hecho con el eje Y. Y siempre vas a acomodar tu vector unitario en base a lo que te sea, a lo que te resulte mejor. En el caso de integrales, yo por ejemplo, yo siempre busco acomodarlo a la definición de cálculo vectorial, al de coseno de un ángulo en el eje Y más el seno de ese mismo ángulo en el eje J. Siempre esa es mi intención. Y siempre trato de poner los vectores como si estuvieran en el primer cuadrante. Porque, por ejemplo, aquí vemos de que hay en el eje cartesiano, podemos definir 4 cuadrantes, un espacio acá, otro espacio acá, un espacio acá y otro espacio aquí. Entonces, yo siempre procuro que mi vector, procuro definirlo como si estuviera centrado en este primer cuadrante. ¿Y cómo es eso posible? Por ejemplo, supongamos, a ver, voy a borrar esto. Al momento de formular la integral, quizás varias formas, a eso te refieres, ¿no? O sea, tú lo ubicas Claro. desde 0 y hasta 102, que era el grado, Ujú. Sí, el grado. claro. Yo siempre busco definirlo como si estuviera en el primer cuadrante. O sea, pongo el ángulo, cuento el ángulo a partir del eje X. Por ejemplo, aquí yo sé muy bien de que este ángulo de acá no es menor a 90 grados. De hecho, puede ser 100 grados. Sexagesimales, ahorita estoy diciendo. Pero de todas maneras, yo en mi vector unitario estoy procurando poner coseno de 100 y más, no sé, seno de 100 J. Entonces siempre trato de definir mis vectores unitarios de esa forma. Ahora, si lo puedes modificar como quieras después cuando hagamos estas conversiones, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, no sé, tengo un seno de 100, pero lo quiero convertir a otra cosa y ya para facilitar. Pero generalmente eso lo hago, al menos en lo personal, después de haber realizado la integración. Primero defino mi vector unitario, completo todo lo demás que falte para realizar la integral, integro y ya con la
con la integral realizada ya hago los cambios correspondientes. Y ahora, no solamente debes confiar en lo que te dé el valor de tu ecuación, también tienes que corroborar de que eso es cierto. Por ejemplo, yo ya sé aquí, por intuición, de que mi campo eléctrico va a salir más o menos, a ver, va a ser más o menos así, mi campo eléctrico. ¿Sí o no? Va a ir para allá. Porque sucede de que cuando, como toda esta varilla tiene una densidad positiva y una carga puntual también siempre es positiva, va a haber una fuerza de repulsión. Iba a decir fuerza repulsiva. Hay una fuerza de repulsión en el sentido contrario. Y sabemos muy bien de que si la carga tiene signo positivo, aplicamos esta relación, ¿no? La fuerza eléctrica es igual a la carga por el vector campo eléctrico. Si esto es positivo, entonces ambos van a tener la misma dirección. Y yo ya sé entonces de antemano que mi signo del campo eléctrico va a ser al menos en el eje Y, va a ser negativo, como mínimo. Y con eso ya puedo corroborar, ¿no? Cuando Sí. van a la misma dirección es negativo. Y ¿Cómo, cuando cómo? van en sentidos opuestos es positivo. Claro, Digo, esta cuando van relación, en la misma dirección. Ajá. ya, esto indica justamente eso. Si es que la carga puntual que tú estás poniendo es positivo, entonces ambos vectores, porque son vectores, ojo, van a tener la misma dirección. Si en cambio esa carga que tú estás poniendo ahí en medio es negativa, entonces ahí sí, ambos vectores van a tener sentidos diferentes. Si este está yendo para arriba, el otro va a tener sentido para abajo. Eso es la explicación. Por eso esto que aquí he dicho ya es conociendo solamente la definición y las relaciones que hay entre fuerza y campo eléctrico. Y ya con eso puedes corroborar si es que acaso tu integral que has planteado está saliendo bien o está saliendo mal. Porque como lo que vas a obtener es una dirección determinada, vas a ver, ya mi vector está yendo hacia abajo, entonces mi integral debió resultar en un vector con el valor negativo en el eje Y. Y si sale así de esa manera y concuerda todo lo demás, entonces sí, pues lo has resuelto bien, lo has resuelto tal cual. Si salió otra cosa es porque muy probablemente has planteado de manera incorrecta el vector unitario. Y digo eso porque después, si te das cuenta aquí en la ecuación, todo lo demás son valores constantes. Tenemos la constante K, tenemos la densidad, tenemos un valor de R que es el radio. Entonces es muy difícil que te hayas equivocado a la hora de reemplazar esos valores. Lo más común es equivocarse en el vector unitario. No, lo borré todo. Ahí está. Entonces, ¿eso sí quedó claro? Sí, me queda claro, gracias. Ya. A ver, ahorita voy a terminar de borrar esto para seguir viendo los ejercicios que se hicieron. Bueno, entonces, ese era el resultado. Como ves, a ver, voy a tomar una captura aquí para hacer la deducción, así con únicamente concepto de campo eléctrico. No, lo voy a hacer acá abajo, en una nueva sesión, sesión 3. Mira, ahí tenemos. ¿Cuáles eran los datos? A ver, aquí está densidad lineal. La densidad lineal sub 1 era un valor positivo, me parece. Mm, Sí, positivo era 1,3. no, esa es la densidad lineal sub 2. Está aquí, Ah, el del arco. la uno no se había dado, creo. Oh, de verdad, ¿no? Uh. Ah, no, pero no hay problema, porque acá lo que te piden es determinar la componente vertical del campo producido por el arco.
Ah, Entonces sí. tiene sentido que no te lo hayan dado, solamente les importaba conocer del arco. Ya, esta densidad era positiva y te dicen evaluar en el punto P. Cuando te dicen evaluar en el punto P, están diciendo que hay una carga puntual allí. O bueno, puedes tú poner una carga puntual allí y este va a ser positivo. Entonces, ¿tu dirección de campo eléctrico para dónde iría? De repulsión, no, Claro, para si afuera. tienes cargas positivas, la fuerza que se va a generar es de repulsión. Voy para allá. Y como la carga es positiva, el vector campo eléctrico ¿a dónde va a ir? Afuera también. O sea, saliendo. Claro, así, vector campo eléctrico. Y si vamos a las respuestas, ya con eso descartaste Una dos. pregunta. ¿Cómo Disculpa. sabías que P era positivo? Es que Siempre es positivo. justamente cuando te dicen en el punto P, se entiende de que tú puedes poner una carga puntual positiva. O también por definición, cuando uno tiene una carga o una superficie positiva, el campo eléctrico es saliente. Entonces, esté el punto donde yo esté, la carga va a ser, el campo eléctrico va a ser para afuera. Eso no va a cambiar nunca. Lo que cambiaría es si tú acaso quieres poner una carga positiva o negativa. Si es negativa, ya la fuerza va a ir en sentido contrario. Pero si es positiva, le va a acompañar al vector campo eléctrico. Pero el campo eléctrico tal cual siempre es saliente. Ah, ya, sí, ahora sí. Claro, esa es la diferencia. Eso es lo que quiero que quede clarito. Entonces, eso es. Con esto ya prácticamente ya tachaste que puede ser o bien este de 16 o bien que puede ser este de 8,24 pero positivo. Porque sabes ya de antemano que la componente vertical tiene que ser negativa. Y ya solamente te quedaría decidirte entre estas dos casos. Y ahí sí ya tendría que ver ya una correcta integración y todo lo demás. Ya, este otro. Dice, ¿no? Se tiene dos esferas electrizadas con un valor de más 2Q y menos Q. Dice, tiene que Q es 1,2 microcoulomb. Dice, las cargas se encuentran en medio de un campo eléctrico homogéneo externo. Ya, cuando te dicen campo eléctrico homogéneo externo es porque hay otra partícula, hay otro elemento que está generando ese campo eléctrico, no las dos cargas que hay allí. Hay otra cosa. La esfera de la derecha tiene una masa de 35 gramos y está suspendida de un hilo aislante y permanece en equilibrio, o sea, no se mueve. Te pide determinar el módulo del campo eléctrico. Ya. Ante estos casos, lo que tienes que hacer es el famoso DCL, ¿sí o no? Porque ahora ya no estamos considerando únicamente la fuerza eléctrica, estamos considerando también lo que es eh, masa, peso, mejor dicho. A ver, acá no se quiere. A ver, voy a cerrarlo para ingresar de vuelta. Se está lajeando. A ver, por cuestiones de que se está lajeando, voy a utilizar aquí la pizarrita de... Mira, acá vamos a tener hasta tres fuerzas, me parece. Una fuerza de atracción para allá, el peso y una última que es la tensión. ¿Sí o no? Hasta ahí ya tienes tu diagrama de cuerpo libre, tu DCL. Ah, Entonces, lo que te corresponde es hallar el módulo del campo eléctrico. Ya. No tienes más datos, pero ¿cómo podemos determinar el módulo del campo eléctrico?
lo determinamos así. Campo eléctrico es por la carga inmersa en este, es igual a la fuerza eléctrica. Entonces, tenemos una fuerza eléctrica y tenemos la carga. Con eso lo podemos hallar. Sí, yo ayer la creo resultante y eso para eso apliqué sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Y si te salió el Bueno, ejercicio? sí. Bueno, la difícil era la segunda ahorita, ¿no? ¿Cómo Porque la dices? primera sí era con la otra. Que en la primera bolita sí era fácil porque se aplicaba la fórmula de K por Q sobre R al cuadrado, ¿no? Pero Ujú, en la segunda sí era la resultante y luego aplicar esta fórmula que has puesto y ya una vez veía la fuerza, solo la fuerza se dividía entre la carga. ujú, claro. Entonces, bueno, esa era Bueno, la eso manera. fue porque me dieron la masa, ¿no? Porque, ¿cómo me doy cuenta de que tengo que llegar la resultante? O sea, claro, ahí te dan el valor de la masa. Ya desde ahí ya consideras que hay un peso. Si es que te dijeran otra cosa, como por ejemplo que el peso es despreciable para este caso, ahí sí ya no lo incluirías. Pero ahora, como lo tienes, sí es necesario. Ya, sí. Bueno, entonces sería eso. Y me parece si hay acaso una pregunta más. Ah, ya, esta última. Esto es lo que te indica. A ver, perdón. Ahí está. Lo que se pretendía aquí era repasar un poco lo que era el tema de líneas de campo eléctrico. ¿Qué es lo que sucede? Siempre uno trata de graficar o uno grafica la cantidad de líneas que ingresan o que salen en relación a otra partícula. Y en base a ello podemos determinar cuánto más de carga tiene uno que otro. Al menos así en valor absoluto. Por eso pedía, haya la relación en valor absoluto de la carga sub A y entre la carga sub B. Y la respuesta era 1,6. Pero ¿cómo yo sé eso? Acá en la carga sub A están ingresando, a ver, más o menos 8 líneas. Y si está ingresando, yo tengo entendido que esta carga entonces es negativa. Como había dicho desde el inicio, cargas negativas, las líneas son entrantes. Carga positiva, sus líneas son salientes. Y por el otro, la carga Q sub B tiene 5 líneas salientes. Entonces, una cosa que habíamos mencionado era que la cantidad de líneas indicaba, digámosle, la cantidad de carga que cada partícula tiene. Mientras más líneas tenga, más carga, en valor absoluto. Ya si es entrante o saliente, eso lo determina el signo. Entonces, por un lado tenemos 8 líneas, por el otro lado tenemos 5. Entonces, al hallar la relación, simplemente tenía que dividir esos números. 8 entre 5 me da 1,6. Esa era la relación. Solamente era Sí, eso. bueno, quizzes creo que se llama el programa, ¿no? Porque te califica con punto o con coma. Yo le había puesto con coma. Ah, ya, ya. Ya, para la próxima lo especifico. Es con punto. La coma no se pone. Ah, Sí, todo es con punto. Entonces, ese era todo el quiz. Y como verás, he puesto tiempos diferentes para cada pregunta. Por ejemplo, para el inicio puse 10 minutos, no porque se tuviera que argumentar un montón, pero sí como para que lo puedan explicar claro y tengan el tiempo de, si querían, poder revisar un poquito la teoría y darle un buen sustento. Por eso 10 minutos. El otro ya 5 minutos porque inclusive esto se podía resolver en menos tiempo, porque no era complicado, simplemente era aplicar conservación de carga. Y este ya de 15 minutos era principalmente por una cuestión de integración. Mi objetivo con el examen no es apurarlos,
No, por eso no he puesto menos tiempo, sino de que sean conscientes de que siempre hay un tiempo que está corriendo y al fin y al cabo eso es lo que hay en los exámenes. Hay un cronómetro o bien sabes de que hay un tiempo de finalización, entonces hay que considerarlo. En el otro caso, igualito, ¿no? 15 minutos también para que realices tu DCL, el equilibrio de energía, de fuerzas y todo lo demás. Y el último, sí, 2 minutos, porque era simplemente contar líneas y dividir. Inclusive menos tiempo pude haber puesto. Recuerdo cuando yo llevé esto en verano, nos Ah, sí, daban claro. quizzes que eran como 3 o 4 preguntitas, así más o menos de este tipo, pero nos daban 3 minutos o 4 minutos. Entonces la cuestión era ser un poco rápido. Pero si tienes los conocimientos claros, entonces esto no significa un problema. Ya. Una pregunta, cuando el curso también supongo que, ¿no? Pero ¿cuántas preguntas más o menos te vienen en cada quiz y más o menos cuántos son? Ya, en cada quiz es que varía. En los primeros temas generalmente son 5 o hasta 6 preguntas. Así más o menos del tipo como los que he puesto acá, los de 15 minutos. Más o menos son de ese tipo. Pero ya, por ejemplo, han incorporado ya lo que son tareas semanales. Eso, por ejemplo, cuando yo llevé no había. Incorporaron estos temas de tareas semanales, que es como una especie de caso que te dan y en muchas ocasiones tienes que terminar investigando más de lo que te enseñan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estaba en tercer ciclo, o sea, 2022-1, les mostraron a los chicos para realizar simplificación de circuitos eléctricos en formato delta. Ya, eso, por ejemplo, a mí no me habían enseñado, a ellos tampoco, pero lo tenían que investigar. Y resulta que era una nueva forma de transformar tu circuito para hacerlo más sencillo. Ya, entonces, en ese tipo de tareas, lo que uno tienes que tener es el conocimiento de los temas claros. Eso, uno. Dos, poder saber o mínimo tener ese interés por investigar, porque siempre va a haber alguna que otra cosita que no te hayan enseñado. Sin embargo, no significa que estés muy lejos de lo que de lo que quieren que hagas. Entonces, eso es lo que hay. Hay quizzes de 5 o 6 preguntas. Hay tareas semanales que son menos frecuentes. Me parece que hicieron 3 el ciclo pasado. Y también ya están los exámenes parciales, el parcial y el final. En el parcial, por lo que ya he visto, muchas veces van a poner énfasis en la parte teórica. Sobre todo en la primera pregunta siempre son 6 puntos en los que te preguntan cosas como, por decir, la carga eléctrica o por qué se distribuye la carga de esta forma. Ya ese es justamente recae en qué tanto maneja la teoría, porque el curso no es únicamente resolver fórmulas. No es solamente resolver ejercicios de este tipo, graficar su DSL y punto. Es también poder extrapolar, es también poder deducir y concretar ciertas definiciones. Por eso es que mucho recalco la parte de esto sucede con cargas positivas y esto otro no. Porque, bueno, es la parte teórica. También es importante considerarlo. Son 6 puntos en un examen. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Ya bien. Claro, Esta gracias. es la parte de quizzes. Ya también para esta semana voy a dejar uno. Voy a procurar tenerlo listo para el viernes. Esta vez se los mandé el sábado a mediodía. Entonces ahora sí voy a procurar hacerlo el mismo viernes para que tengan todo el fin de semana para resolverlo. Ya. Entonces, ahora lo que yo pensaba hacer ahora era hacer unos cuantos ejercicios también de campo eléctrico porque hemos visto teoría, hemos visto todo ello, pero resuelto ejercicios muy poco. Entonces, dame un momento.
Acá tengo un ejercicio para realizar el de integración. Ya, aquí está. Perfecto. Ya. ¿Qué nos dice este problema? La figura muestra un alambre doblado y cargado con una densidad lineal de carga de más 3 microcoulomb por metro constante. Ya. El valor de A, esa distancia, es de 0,1 metros. Bueno, ahí prácticamente te están diciendo que el radio es 0,1 metros. Ahora, te piden dos cositas. Por un lado, determinar el módulo del campo eléctrico en el punto P, en este caso en el origen. Y lo otro, calcule la aceleración inicial de una partícula de masa a tal y carga Q igual a menos 5 nanocoulomb que se coloque en el punto P. Ya, para este caso, ya tienes que hallar dos integrales. Por un lado, la integral del arco y por el otro, la integral de la varilla. Entonces tenemos que realizar dos integrales. A ver, acá se ha perdido el grosor. Así está. Ya. Voy a poner acá abajo, solución. Primero los datos. Vayamos con los datos. ¿Qué nos dan? Nos dan por un lado que la densidad lineal es de más 3 microcoulomb por metro. Ya, esa es una. Otra, que el valor de A es 0,1 metros. La masa de ese objeto es 0,02 gramos. Y por último, que la carga Q, o bueno, te están dando una partícula aparte, ¿no? Es de la carga Q es igual a menos 5 nanocoulomb. Esto va a ser para la parte B, ojito. Ya. Por lo demás tenemos lo suficiente. Recordemos, cuando nosotros teníamos un arco o una varilla, lo que nosotros teníamos al inicio era un diferencial de campo eléctrico. ¿Y esto era equivalente a qué? A la constante K por una diferencial de carga entre R al cuadrado y vector unitario, ¿no? Para este lado. Y si queríamos obtener el valor completo, realizábamos nuestra integral. Y obteníamos esto, que el vector campo eléctrico era K por la integral de diferencial de carga entre radio al cuadrado por el vector unitario. Esta era nuestra ecuación. E iba a cambiar dependiendo de que si estábamos haciendo la integral de una varilla o la integral de un arco. Vamos primero con el de la varilla. ¿Cómo podemos ver eso? Tenemos que el origen es 0 y 0 coordenadas. Entonces, tenemos también el valor de A. Tenemos que es 0,1. Entonces, toda esta distancia de aquí es 0,1. Y esta distancia de acá es 0,3. Desde el origen hasta el otro extremo de la varilla. Entonces, ya tenemos, creo, nuestros límites de integración. Y una última cosita nos faltaría. Tú ya conoces de que cuando tenemos de que la distribución es uniforme en toda la varilla, podemos decir esto, que nuestra densidad lineal es igual a la diferencial de carga entre diferencial de longitud, ¿sí o no? Y podemos realizar nuestro despeje. Diferencial de carga es igual a nuestra densidad lineal lambda por diferencial de longitud. Esto lo pasamos a reemplazar en nuestra integral. Vector campo eléctrico 1, voy a decirlo así, vector campo eléctrico 1 es igual a K por integral ¿de qué? De nuestra densidad lineal por
diferencia de longitud entre longitud al cuadrado con vector unitario. Ahora, ese vector unitario, ¿qué valor va a tomar? Tomando en cuenta que nuestra densidad lineal es positiva y tenemos que evaluar en el punto P. ¿Cuál va a ser su dirección del campo eléctrico 1? Va a ser de repulsión, o sea, negativo. A ver, está bien lo que has dicho de que va a ser fuerza Porque de si repulsión. Si esto es la densidad positivo, es positiva y P es positivo. entonces, ¿para cuál va a ser su dirección? ¿A favor del eje X o a favor del eje Y o en contra? ¿Cómo va a ser? Mira, Bueno, sé que va a ser en contra, pero no sé para qué. mira. En este caso, la varilla y este punto P están en el eje horizontal. No hay ningún ángulo, así que está claro que obviamente tu fuerza va a ser horizontal también. Entonces, si ambos son positivos, va a haber una fuerza de repulsión. Entonces sería para allá. Nuestro vector campo eléctrico va a tener dirección Y. Ahí está. Ojito a todo eso. Si esta densidad hubiera sido negativa, el campo eléctrico hubiera ido para allá. ¿O estoy mintiendo? No es verdad, porque sería a favor, ¿no? Ya, mira. En realidad, no. Hubiera sido la fuerza eléctrica lo que se hubiera ido para el sentido contrario. El vector campo eléctrico hubiera ido igualmente para No, el allá. campo sí, sí, claro, es opuesto. Pero bueno, me estoy confundiendo. El campo sí, tú me dijiste de que era saliente, ¿verdad? Era siempre opuesto. Ya, en el campo Pero la eléctrico, fuerza es la que depende del signo. mira, la verdad que en esta última partecita sí me equivoqué. El campo eléctrico sí va para allá. ¿Sabes por qué? Porque la densidad yo te estoy diciendo en caso este sea negativo. Si el caso de la carga que genera el campo es negativo, las líneas son entrantes. Recuerda bien eso. Y si es positivo, la carga que genera el campo son salientes. En este caso yo estoy definiendo de que mi densidad es negativa. Por lo tanto, mi campo eléctrico también va a ser entrante, Ah, acercándose a la varilla. Y como mi carga es positiva, la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección. Así sería. Lo puedes razonar así siempre. Si es negativo, puedo entender de que hay líneas entrando en esa varilla o vienen en esa carga. Entonces, el vector campo eléctrico se está acercando. Y después evalúa mi carga puntual. Si la carga es positiva, entonces la fuerza eléctrica va a tener la misma dirección. Si tiene por el contrario signo negativo, va a ir en sentido contrario. Esa sería la lógica. Si es negativo, el campo eléctrico se acerca. Si la carga puntual es positivo, misma dirección. Si es carga negativa, dirección contraria. Esa es la lógica, más o menos cómo podrías hacerlo para, bueno, razonarlo más rápido. Entonces, ahorita mismo mi densidad es positiva, mi carga es positiva. Repulsión, ya en el sentido de fuerza eléctrica. Repulsión siempre se va a entender en sentido de fuerza eléctrica, no en campo eléctrico, por si acaso. Entonces, si es positivo, el campo eléctrico es saliente, para allá. Y como es carga P positiva, entonces tenemos una fuerza eléctrica para allá también, en la misma dirección. Y por lo tanto va a tener dirección Y, nuestro vector. Ahora, ¿qué más podemos definir aquí? Los límites de integración. pero no sería menos, ¿sí? No, sería Y, porque está acompañando el eje X. Si va en la misma dirección que la flecha del eje X, entonces estamos hablando de una dirección positiva. Ya, ok. O ya para finiquitarlo, te puedo poner aquí cuatro casos. Una carga positiva, otra positiva, negativa, negativa.
Y voy a poner una carga puntual acá. O te digo, evalúa en el punto P. Evalúa en el punto P, pero con una carga negativa. Evalúa en el punto P y evalúa en el punto P también con una carga negativa. ¿Qué va a pasar aquí? Como esto es una carga positiva, mi campo eléctrico va a ser para allá, de salida. Y acá, igualmente, de salida. En cambio, en este otro, mi carga es negativa. Por lo tanto, campo eléctrico va a ser entrante. Mi carguita va a ser negativa, entrante. Y ahora, evalúo la carga de mi carga puntual. Como este simplemente se evaluar en ese punto, puedo poner también allí mismo una carga positiva. Como es positivo, va a tomar la misma dirección, la fuerza eléctrica. Acá, por el contrario, va a ser negativo, dirección Entra. contraria. En este otro caso, voy Aquí a va a ser, poner en el siguiente sí, sería. misma dirección. ¿Por qué? Porque es una carga cualquiera, positiva. Y en este otro último, como es negativo, va a tomar sentido contrario. Y si te das cuenta, cumple las leyes, porque una carga positiva y positiva se repele, cargas diferentes se atraen, cargas diferentes se atraen, cargas iguales se repelen. Entonces, acá se demuestra todo lo que te dije. Esta relación se cumple, la de acá. Fuerza eléctrica es igual a campo eléctrico por carga. Parece una ecuación muy sencilla, pero te dice un montón de cosas. Y estos Pero 4 casos lo demuestran. en el primer caso, ambos están positivos y están saliendo hacia la misma dirección. Pero en el último caso, ambos son negativos y están saliendo en sentido opuesto. ¿Está bien? Sí, está bien, porque recuerda que las cargas solamente te sirven para evaluar hacia dónde va a ir la fuerza eléctrica. Mira, negativo y negativo se van a repeler. Y eso ocurre en ambos casos. Si este es positivo y positivo, también se va a repeler la fuerza eléctrica. Lo que va a cambiar es el sentido del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, cargas positivas, sus líneas salen. Y por el otro lado, carga negativa, las líneas entran. Eso es lo único que va a cambiar en cuestión de campo eléctrico. Estos 4 casos son el reflejo de que esa relación de fuerza y campo eléctrico es correcta. Cuando quieras evaluar campo eléctrico, no lo hagas comparando los signos. Simplemente guíate del signo de la carga que genera el campo. Si esta es negativa, el campo eléctrico va a ser entrante. Si la carga es positiva, el campo va a ser saliente. Una vez que haces eso, ya ves el valor o ya defines el signo de esa carga que esté en el espacio. Si es positiva, va a tener la misma dirección del campo. Si es diferente a lo que tienes en la carga principal, ya pues va a tener sentido diferente, va a tener sentido contrario, perdón. Eso Sí, nada ya, más. ya me quedó un poco más claro. O sea, el campo eléctrico va a ser saliente porque la carga es positiva en ambos, en los dos primeros casos, pero Claro, luego en los dos últimos casos, el campo eléctrico va a ir hacia el negativo. sí, Y eso la es. fuerza en este caso, como es negativo y negativo, digo, es negativo y positivo, o sea, es de atracción y va hacia, hacia el negativo, ¿no? Más o menos así lo entiendo. Mira, si quieres lo puedes tomar así al inicio.
Lo de campo eléctrico que me has dicho está perfecto. Eso está bien. Ahora, de fuerza eléctrica, defínela así. Utiliza ley de Coulomb. Son cargas iguales y entonces se repelen. Y si son cargas diferentes, se atraen. Y ahí vas a poder descubrir si es que acaso siguen la misma dirección, la fuerza y el campo eléctrico o no. Y te vas a dar cuenta de que la fuerza eléctrica y el campo eléctrico tienen sentidos contrarios cuando su carga puntual es negativa, la de acá. Solamente allí tienen direcciones opuestas. Sí. Ahí está. Ya. Entonces, volvamos a lo nuestro. A la integral. Teníamos que ya acá hemos reemplazado. Nos faltaba definir nuestros límites de integración. ¿Qué podíamos hacer? En este caso, por ejemplo, podríamos partir mm, de de menos 0,3. O bueno, de hecho, no interesa el orden. Podríamos partir de acá, de 0,1 hasta 0,3. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos decir que empezamos con una longitud así y conforme vamos agregando, se va completando hasta llegar hasta este otro extremo de 0,3. Esa sería nuestra integral para la varilla. Ya tenemos todo, solo nos quedaría reemplazar. K por la densidad, voy a sacarlo, es igual a la integral entre 0,1 hasta 0,3 de 1 sobre L al cuadrado por diferencial de L con mi vector en I. Hacemos la integración, es igual a ver, ¿esto a qué sería igual? Menos 1 sobre L me parece que saldría, ¿no? Porque es L a la menos 2, simplemente le sumo 1 más menos 2 más 1. Sí, menos 1 sobre L evaluado en 0,3 hasta 0,1. Pregunta, ¿reconoces o recuerdas más o menos cómo era el proceso de realizar integrales? Sí, en este caso lo estás subiendo arriba, ¿no? O sea, o sea, 1 sobre L al cuadrado es igual a decir L a la menos 2. Y luego, como la integral se suma más 1 y luego abajo se divide entre lo que estaba en el exponente. Ajá, sí, esa es la norma, Sí, ¿no? sí recuerdo. Ya, ya. Acá lo estoy poniendo por si acaso. Ya, eso de acá es esta cosa de aquí. Ya. Todo con mi vector unitario y nunca te olvides de poner el vector, eso es clave. Entonces tenemos K sobre esto, voy a reemplazar menos 1 sobre esto, menos, mejor dicho más, porque se van a anular por el signo negativo, más 0,1. Todo en función de y, no con el vector y. Ese sería nuestro vector unitario, nuestro vector campo eléctrico para la varilla. Ahora tenemos que hallar para nuestro arco. Permíteme, acá está. Arco. Nuevamente. Ahora, voy a tomar algo distinto. Como te dije, ahora lo que varía no es la distancia entre una parte de la varilla y la otra. Ahora lo que varía es el ángulo. Teníamos esto también. Teníamos nuestra densidad que era igual a diferencial de carga entre diferencial de longitud y habíamos hallado esto. Diferencial de carga igual a lambda por diferencial de Q de L. Pero ahí no queda la cosa. Esa diferencia de longitud era justamente el radio. Eso no va a variar. Tenemos que hacer algo más. Y acá es donde recordamos nuestra propiedad de trigonometría LOR. ¿Qué decía eso? Nos decía de que
la longitud de un arco es igual al ángulo que prácticamente circunscribe, o no sabría cómo decirlo. Tenemos nuestro arco acá como un trozo de pizza, nuestra longitud, y tenemos un ángulo allí justamente, y nuestro radio. Entonces, esto de acá es la relación que hay. Y si lo pasamos a diferenciales, tenemos que nuestra diferencial de longitud va a ser igual a una diferencial de ángulo por el radio. Y esto lo podemos reemplazar. Tendríamos lo siguiente. Diferencial de carga es igual a pi por radio por diferencial de ángulo. Y esto sí lo podemos reemplazar. Vamos a nuestra integral 2. Nuestro vector integral 2 es igual a ¿qué? A la integral de k por diferencial de carga, que ahora voy a reemplazar por esto, por el radio, por el ángulo, por el vector unitario. ¿Todo esto entre qué? Entre radio al cuadrado. Y voy a despejar toda la parte de constantes para un lado para que sea más digerible. Vector campo eléctrico 2 es igual a ¿qué? Primero se va esto y despejo constante k por lambda entre r por la integral de nuestro vector campo, vector unitario, diferencial de ángulo. Y ahora toca la parte definitiva. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo determino mi ángulo, mi vector unitario? Me dicen de que acá hay un ángulo de 60 grados y ese arco se extiende hasta 180 grados. Ya, pero lo que yo voy a hacer es en este caso, primero, definir para dónde iría mi campo eléctrico. Esto es positivo. ¿Para dónde iría mi vector campo eléctrico? A ver, dime, Carolina, ¿para dónde iría? Para abajo, Claro, en el eje Y, pero para abajo. para allá, ¿sí o no? Ah, ya, Claro, yo estoy considerando este pequeño trocito acá. ya sé. Entonces, ya tengo más o menos la dirección, tengo el ángulo, este 60 por propiedades, ¿no? Ya conoces, si tenemos algo así, y este 60, su complemento, el que está puesto, es el mismo ángulo. Es propiedad de geometría. Entonces, puedo decir de que mi vector unitario puede ser menos coseno de 60 menos seno de 60. Voy a tomarlo así ya. Voy a decir de que mi vector unitario 2 va a ser esto. Menos coseno de 60 y menos seno de 60 j. Todo por diferencial del ángulo. Ah, no, 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 claro. No lo voy a poner con 60 porque estaría mal. Es coseno del ángulo, seno del Ahí tengo ángulo. una pregunta, ¿por qué es negativo ambos? Porque en este caso mi Tanto I vector. como J. Ah, ya. Le estoy poniendo de esa manera porque en este caso. A ver, ¿dónde está? Acá. Mi vector campo eléctrico está saliendo para ese lado, para negativo. Eje negativo, eje negativo. Ah, ya, sí, sí. Ya. Entonces, esto va a ir cambiando, ¿sí o no? Al inicio va a estar 60. Después, cuando por ejemplo esté por aquí, el vector campo eléctrico va a ser para allá. Y ahí vamos a tener que el ángulo es 90. Va a ir aumentando de 60 hasta 180 grados, ¿verdad? A ver, o pongo un dibujito acá abajo para representarlo mejor. Voy a tener que al inicio, mi campo eléctrico va a ser así. Mi vector unitario está saliendo de esta forma, 60 grados. Pero después va a cambiar así. Ya no va a ser 60 grados, ahora va a ser 80.
Después va a cambiar así. Ahora ya van a ser 100 grados. Y conforme va avanzando, va aumentando el ángulo, 150, hasta que llegue para este lado. Y ahí vamos a estar hablando ya, evidentemente, de 180 grados. Entonces, eso es lo que está variando. Y yo voy a definir aquí 60 grados hasta 180 grados. Vamos a ver qué pasa. Ahora, también nos podemos dar una idea ya de cuál va a ser la dirección que va a tomar nuestro vector total. ¿Para dónde quizás tú crees que iría nuestro vector total? O sea, me refiero ya haciendo la sumatoria de todos nuestros diferenciales. ¿Sería negativo? O sea, hacia abajo te refieres. Claro. Ya, Porque sí, como está me dices bien. que va a dar la vuelta, o sea, va a abarcar los cuadrantes negativos. Sí, va a tomar más o menos este sentido. Mira, por acá va a salir. Te lo digo porque, bueno, ya conozco más o menos. Es porque tengo mucho más trozo para este lado que para acá. Entonces, todo esto de aquí me va a generar un campo eléctrico más o menos así de este tipo. Pero este otro trocito me va a generar un campo para allá. Hago mi suma de vectores y me va a salir por aquí, por el medio. Entonces, sí, va a ser para abajo, pero con el eje X positivo, me parece. Entonces, tengo que asegurarme de que mi integral cumpla eso. Realicemos la integración. A ver, integral de menos coseno es menos seno, ¿verdad? Sí. Ya, y por el otro lado, integral de menos seno es más coseno. Evalúo en pi y el otro en pi tercios. Entonces, si te das cuenta, no, no, todavía tengo que realizar la diferencia. Sería esto. Seno de pi, ¿cuánto es? Seno de 180 es cero. Ya, menos, o mejor dicho, más seno de pi sextos. Eso es igual a raíz de 3 sobre 2i. Y por el otro lado, más coseno de pi es igual a 1 menos coseno de pi tercios es lo mismo que seno de pi sextos, o sea, un medio. Ya, por ejemplo, ahí sí no me cuadra. ¿Por qué? Porque en este caso me está saliendo que el eje está saliendo positivo. Eso no es posible. Entonces, ¿cómo podría yo definir en este caso? Si está correcto, ¿no? Los ángulos. 180 pi, 60 es pi sextos. Está todo bien el proceso. ¿Sabes lo que pasó? Es de que coseno de pi no es 1, es menos 1. Eso es lo que me estaba olvidando. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí.
Ya. Eso era lo que faltaba. Entonces, este caso ya está resuelto. Tenemos por un lado que va a ser positivo en el eje X, pero va a ser 3/2, va a ser negativo en el eje J. Y ya pongámosle las unidades, pues, Newton entre Coulomb. E igualmente acá arriba, Newton entre Coulomb. Hemos utilizado las medidas, así que sí, corresponde. ¿Y qué nos quedaría resolver? Nos quedaría simplemente sumar ambos vectores, porque te piden el campo eléctrico total. Mira, ahí está cada uno de ellos. Entonces, por último, hallamos campo eléctrico resultante. Y el campo eléctrico resultante no es más que el vector campo eléctrico 1 más el vector campo eléctrico 2. Ya, esto va a estar muy feo. Vamos a intentarlo. Ya. Por un lado, vamos a tener K por mu menos 0,3, 1 sobre 0,3, ¿cuánto sería? 3, 3,33. En la operación del corchete me sale 6,67, ¿Cuánto? redondeado. 6 puntos Punto es... sesenta y siete. Ya, yo te creo. Entonces, aquí está, para el vector campo eléctrico 1. Eh, acá creo que me estoy... Es así, ya, positivo. Y por el otro lado tenemos, ya, tenemos K por R, no, K por lambda, multiplicado por pi por 2 por R. Todo eso en I. Menos K por esto por 3 entre 2R J. Entonces, simplemente nos queda sumar. Si se suman las I y la J queda tal cual. Claro, acá puedo decir, ¿no? Más 0J. Ya, para que se vea mejor. Entonces, restamos. Podemos ya reemplazar todos nuestros valores porque teníamos todo. R, en este caso, estoy hablando de la distancia. Y la distancia en este caso toma el valor de A. En este caso estoy considerando así. A Cero es igual a punto. R. Y K es 1,6 por 10 a la menos 19, ¿verdad? No, en este caso K es 9 por 10 a la 9. Lo que Ah, es ya. eso es el valor absoluto de la carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. Esos son valores diferentes, por si acaso. Ya. Sí, eso sí, ya lo Ya. puedo realizar. Entonces, voy a realizar simplemente la suma de esto de acá. 6,67 más 0,1 por 2, 0,2. Todo eso elevado a la menos 1 te sale 5. 5 raíz de 3. Pero más 6,67. Ya 5 raíz de 3 más 6,67. Y más 3 lambda por K entre 2,02 por menos J. Todo eso en Newton por Coulomb. Ya, ese sería mi vector campo eléctrico resultante. ¿Se ve feo? Bueno, puede ser, pero lo hemos resuelto. Ese es cómo se resuelve ese ejercicio. Ahora, ese es solamente A. Ahora ya te pide lo otro, ¿no? Calcule la aceleración inicial de una partícula de tal masa que se coloque en tal punto.
¿Cómo puedo resolver yo eso? Te dan la masa y la carga. ¿Qué podríamos hacer? Tengo ya mi vector resultante de campo eléctrico. ¿Qué ecuación podríamos aplicar? O sea, creo que se va a derivar o integrar. No, no necesitamos ni derivar ni integrar. Solo necesitamos dos ecuaciones, que ya las conocemos. Una la he estado repitiendo todo el tiempo ahora en la mentoría. Ya, mira. Para hallar nuestra aceleración, solo necesitamos dos ecuaciones. La relación de fuerza eléctrica y campo eléctrico y Frama, o segunda ley de Newton. Solamente necesito esas dos. ¿Por qué? Porque justamente el dato que te dan es uno, la carga, y después la masa. Ah, primero se halla la fuerza y luego esa fuerza se reemplaza en la segunda ecuación. Claro. Y como ya tienes la masa, simplemente lo despejas y obtienes tu aceleración. Por eso es que la pregunta solo vale un puntito. O sea, de todo el ejercicio, lo más pesado es esto que hemos hecho. Vale 3,5. Pero después ya un puntito. ¿Por qué? Porque solamente reemplazar. O sea, ¿así solo es dividir o Acá es solamente dividir? multiplicar, ¿no? Tienes tu vector campo eléctrico, lo multiplicas por la carga que te dan y obtienes tu vector fuerza eléctrica. Y ahora, una vez que obtienes eso, lo reemplazas acá, divides entre la masa y obtienes tu vector aceleración. Y después aplicas módulo, ¿no? Módulo de la aceleración y ya, listo. Sí, pues mira, te piden el módulo del campo eléctrico. En ese caso solamente tienes que elevar al cuadrado todo y ya está. Es aplicar como tipo Pitágoras, algo así, la raíz Ajá, y lo- claro, un Pitágoras, porque elevas al cuadrado todo lo que está en el eje X y también al cuadrado todo lo en el eje y lo Ahí Q radicas. sería 5, ¿no? O -5, no sé, creo que dice. Cuando ya se trata de magnitudes, ya la cara que pones siempre va a ser positiva, porque es magnitudes. Las magnitudes siempre son positivas. No existe, como para así decir, cuánta cantidad tanto hay y tú digas -3. No, siempre cuando te indican cantidad en ese sentido es positivo. El menos ya denota ya lo que es dirección. Entonces quedó claro. Disculpa, no te Al- escuché. ya. Entonces, ¿quedó claro? ¿O todavía Ah, alguna sí. consulta? Ya, bien. O sea, este resultado que te ha salido I y J, lo multiplico por la Q, pero la Q vale, creo, -5 nanocoulombs, creo. O Claro, puedes subir el... deberías multiplicar por eso, por 5 nanocoulombs, -5 nanocoulombs. Ya, y luego ahí me sale, luego ahí hay el módulo, ¿verdad? Y- o no, o lo dejo en vectorial. Eh, Mira, puedes hacer esto. Multiplicas el vector campo eléctrico por la carga, que ya -5 nanocoulomb, ahí es tu vector fuerza. Ya con el vector fuerza ya, normal, puedes hallar el módulo de frente. Ahí el módulo de la fuerza eléctrica,
Ahí es el módulo. A ver, permíteme. Ahí es el módulo. Y esto ya simplemente Claro, lo y igualas acá. al módulo lo divides de la masa. Claro, lo divido. Fuerza eléctrica entre masa. Y ya con eso también tienes la aceleración. Sí. Eso es todo. Entonces, ha sido un ejercicio extenso, pero creo que ya lo ilustra bien. Aparte que hemos repasado las relaciones de campo eléctrico y fuerza eléctrica. Eso es lo más crucial. Y ahora, estas integrales no lo vas a ver solamente aquí, lo vas a ver cuando veamos potencial eléctrico. De hecho, ahorita vamos a pasar al preámbulo, o mejor dicho, a otra forma de comprender fuerzas eléctricas y campos eléctricos. Vamos a entrar a otro campo, que es ya lo que es ley de Gauss. Ley de Gauss, y ya el siguiente tema de eso es justamente energía potencial eléctrica y potencial eléctrico. En esos dos temas también se van a realizar integrales. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? De que potencial eléctrico y energía potencial eléctrica son valores escalares, son magnitudes escalares. En cambio, campo eléctrico y fuerza eléctrica son magnitudes vectoriales, tienen una dirección. Potencial eléctrico y energía no. Entonces simplemente ahí sería como una integral común y corriente que siempre haces, con números. No hay mucho más. Entonces, vamos a de frente lo que es el tema de ley de Gauss. ¿Qué sucede con la ley de Gauss? Lo que nos quiere decir esa ley de Gauss es introducir ya el concepto de flujo eléctrico. Nos está diciendo prácticamente de que el flujo eléctrico que hay en una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga que ahí se contiene. Entonces, primero estamos viendo ya lo que es concepto de flujo eléctrico. Estoy hablando ya de superficies cerradas. Ya estoy hablando de esos conceptos. ¿Qué son esos elementos? O sea, la ley de Gauss o todos estos conceptos de flujo eléctrico y superficies nos permite, digámosle, conocer el comportamiento que tiene, digamos, un cuerpo ante la presencia de de una carga dentro de ella y una distribución. Nos permite conocer la distribución de estas cargas o de la carga total que hay dentro de este cuerpo. Tipo, no sé si acaso tal vez ya llevaste fundamentos, pero teníamos de que, por ejemplo, cuando tenemos una superficie conductora y tenemos y vemos que está cargada positivamente, vamos a darnos con la sorpresa de que todas esas cargas positivas se encuentran únicamente en la superficie y no va a haber, y si queremos medir la carga dentro, no va a haber nada. La carga va a ser cero. Sin embargo, en la superficie se encuentran todas las cargas positivas. O también podríamos ver de que por más de que esta superficie conductora tuviera, pongámosle, una cavidad dentro, también va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener de que las cargas positivas se encuentran alrededor de la superficie principal y no adentro. Sin embargo, cuando ya ingresamos una carga positiva aquí dentro, ahí vamos a ver algo, una redistribución. Vamos a ver ahora menos cargas negativas aquí alrededor y otras cargas que se van a ir incrementando para este lado. Ese es el comportamiento de varios de estos cuerpos conductores.
de superficies conductoras. ¿Y cómo se explica todo esto? En base a lo que es la ley de Gauss. Porque nos permite conocer justamente eso, la distribución de las cargas. Pero no nos vayamos por mucho. Estos ejercicios de flujo, la verdad, no son muy frecuentes dentro de lo que es los exámenes. Al menos yo no he visto demasiados, pero siempre es importante conocer su teoría, ¿no? Entonces, vamos con flujo eléctrico. ¿Cómo es esto del flujo eléctrico? Dame un toquecito. Ya. Tenemos de que el flujo eléctrico lo podríamos comparar con lo que son, digamos, de la corriente de un río. Voy a tener una superficie aquí, como un rectángulo, y el río va a fluir por acá. Entonces, lo que yo veo es de que hay una cantidad de líneas que está atravesando toda esta superficie. Son las corrientes del río que están fluyendo. Ahora, esta es una analogía para lo que es flujo eléctrico. En este caso, cuando hablamos de flujo, es líneas de campo eléctrico que están pasando dentro de esta superficie. Y que quede claro, no están fluyendo. La analogía es perfecta para representar lo que son las líneas de campo eléctrico que atraviesan. Sin embargo, esto no significa que están fluyendo, no es que están yendo de un lugar a otro. Las líneas se encuentran presentes allí. Entonces tenemos esto. Ah, borré todo al final, ¿no? A ver, mejor lo mantengo de esa forma. Ya. Entonces, tengo mis líneas de campo eléctrico que van a pasar por esa superficie. A eso le podemos llamar flujo eléctrico. ¿Cómo lo podemos representar así a nivel matemático? Puedo yo poner aquí, puedo definir un vector, un vector normal, o sea que se encuentra a 90 grados, y puedo representar mi área. Cada superficie siempre tiene un área determinada, y justamente a este vector le voy a llamar vector área. ¿Por qué? Porque su módulo es justamente el valor del área de toda la superficie, por un vector unitario que es perpendicular a la superficie tal cual. Entonces, ¿cómo voy a definir yo mi flujo eléctrico? Voy a definirlo como campo eléctrico por área. Y esto, como estás dándote cuenta, muy probablemente es un producto punto. El producto punto no es más que el producto de los módulos por el coseno del ángulo que hay en medio. ¿Sí o no? Esto es clave. Sí. Y lo digo ¿por qué? Porque es el ángulo que hay entre el vector área y entre el vector campo eléctrico, por si acaso. Porque, por ejemplo, acá está inclinado. Es como que si lo vieras de frente, de costado, perdón, tendrías un ángulo así. Tendrías un campo eléctrico de esta manera y tu vector normal sería así. Acá hay un ángulo. A ese ángulo me estoy refiriendo. Entonces, lo que se busca siempre es hallar el producto Siempre va a entre... tomar una perpendicular. ¿Cómo Sí, ¿no? dices? Eh, ¿Le has marcado que el A me dijiste que era el flujo Claro, eléctrico? no, el flujo eléctrico en este caso es el producto entre el campo eléctrico y el área, el producto punto. Ah, el área. El vector área, ese siempre se encuentra perpendicular al plano. En este caso es un plano, por eso forma 90 grados. Acá lo Ya. puedo representar igualito, 90 grados. Esto de acá es lo mismo que aquí. Y estoy ya definiendo nada Y yo más no me que recuerdo muy bien, pero el resultado del producto punto es un escalar. sí, es un valor escalar. Sí, ¿no? Sí, porque prácticamente lo Ahí. que refleja el flujo eléctrico es la cantidad de líneas que pasan. O sea, es una cantidad, no es un vector, no tiene una dirección, simplemente es un producto punto.
Ahí te indica más o menos la cantidad de líneas que pasan por una superficie. Entonces, ese es nuestro concepto de campo eléctrico. Ya. Hasta ahí perfecto. Pero, ¿qué más? Nosotros no solamente tratamos con superficies así, ¿no? Planos. Tratamos también con superficies así, superficies cerradas. Por ejemplo, esta es una esfera. Ya, hay una esfera. Y todo lo que está alrededor podríamos decir la cáscara. Le voy a llamar así cáscara. Sería algo así, ¿no? Tenemos nuestra cascarita así. Todo eso es una superficie. Entonces, también puede pasar flujo por esta esfera. ¿Cómo? Puedo tener una fuerza por este tipo, un campo eléctrico que atraviese todo esto y después va a salir. Ya. Por ejemplo, ahí también hay un campo eléctrico que está entrando, pero que también está saliendo. Mira, ahí es donde vemos ya algo diferente. En este otro caso simplemente lo está atravesando, ¿no? En el caso de la superficie en el plano. Pero en este caso vemos de que el flujo está ingresando por una parte y por el otro lado está saliendo. Y ahora también vamos a ver casos distintos, como este de acá. Uy, se me pasó la mano. ¿Qué pasa si yo tengo una carga positiva? ¿Cómo va a ser mi flujo? Disculpa, no te escuché. Ya, la pregunta era, ¿cómo sería el flujo eléctrico en esa esfera con esa carga positiva dentro? Negativo, ¿no? Pero me dijiste que a los alrededores era positivo. Mira, o sea, no es si positivo o negativo, simplemente quiero que me digas cómo sería. ¿Las líneas atravesarían esa esfera gigante? Ah, saliente. ¿Saldrían o estarían entrando? ¿Cómo sería? Saliente serían. Claro, las líneas serían así. Campo eléctrico para allá, campo eléctrico para allá. Porque es una carga positiva. Su campo eléctrico es saliente. Entonces, también, por consiguiente, va a ser saliente de la esfera. Ahora, ¿qué pasa si ahora le sumo una carga negativa acá al costado? Ambos tienen la misma carga en Van a valor haber fuerzas absoluto. entrantes. Claro, va a haber ahora un campo eléctrico también entrante. Entonces, ¿qué sucede ahora si es que yo decido agarrar una superficie cualquiera, rodeo, y mido aquí cuánta carga hay? La carga neta, ¿cuánto es? Es la suma de las cargas, ¿no? Negativa y positiva. En los Ujú. campos eléctricos. ¿Cuánto sería entonces mi carga? Neta, carga neta. Cero. Claro, sería cero. Tienen la misma cantidad de positivos y negativos. Y por lo tanto también mi flujo es cero. O sea, por más de que haya campo, líneas salientes y entrantes, es que son las mismas cantidad de líneas que entran que las mismas que salen.
Entonces estoy hablando de un flujo cero, porque no hay campo eléctrico prácticamente. Entonces, por lo tanto, mi flujo también se reduce a cero, por más que haya cargas presentes dentro. Esa es una cosa bien particular. Y eso también lo vamos a ver, por ejemplo, cuando tengamos este caso de aquí. Tengo una superficie amorfa y tengo una carga positiva desde el exterior. Desde el exterior yo estoy viendo ya que va a haber flechas salientes que van a atravesar toda esta superficie. Pero sucede que está ingresando lo mismo que está saliendo. Nuevamente, la carga neta y el flujo neto es cero. Eso es lo que yo estoy viendo. Mira, te estoy mostrando varios casos en los cuales resulta que el flujo, a la larga, el flujo neto termina saliendo cero. Y ahora voy a llegar a, para este casito, para superficies no regulares, tenemos de que nuestro flujo neto es igual a la integral cerrada del vector campo eléctrico por diferencial de área. Y una última cosa, ese flujo va a ser ¿qué? Proporcional a la carga que esté dentro de esa superficie entre en mi permitividad eléctrica. Esto de aquí es lo que se llama ley de Gauss. No te asustes con lo que te dije de acá de la integral con diferencial de área. Sucede prácticamente lo mismo que cuando nosotros quisimos hallar nuestro campo eléctrico en varillas o en arcos. Como tú sabes, cuando llega a una superficie así irregular, es bien difícil hallar el flujo así de una, numéricamente. Lo que se opta es por hallar diferenciales de área, trocitos, trocitos de área. Cada uno tiene un diferencial de área y un diferencial de flujo. Entonces, lo que se busca allí simplemente es integrar para obtener el flujo total. Y este círculo de acá es porque se llama integral cerrada. No es por otra cosa. Es porque estamos buscando la integral en una superficie cerrada. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Gauss? Nos está diciendo de que nuestro flujo neto es proporcional a la carga que hay dentro. Y por eso yo a cada rato estoy acá realizando superficies. Acá, por ejemplo, he graficado una superficie gaussiana. Esta de acá. La superficie gaussiana puede ser real, o sea que es tangible, como por así decirlo, una caja que rodea un cierto volumen, o bien una pelota que dentro de esa pelota hay un cierto volumen. Entonces, eso puede ser una superficie gaussiana, pero también puedo yo generar una superficie gaussiana imaginaria. Yo puedo decir, ya desde este sitio hasta este sitio es mi superficie gaussiana y no hay necesariamente un límite fijo allí. Yo defino mi superficie gaussiana para evaluar lo que yo quiera. Por ejemplo, quiero saber si es que acaso hay una carga presente en este punto o no. Entonces, defino mi superficie gaussiana, verifico si hay cargas presentes y si lo hay, entonces, perfecto, ya se corrobora. Con esto podemos deducir bastantes cosas, como por ejemplo el campo eléctrico en una esfera. En una esfera lo que pasa es de que el flujo eléctrico es nuestro campo eléctrico, vector campo eléctrico por área, y vemos de que este es igual a la carga entre E. Pero nosotros vemos también de que el campo eléctrico, el área de una superficie así es 4 por pi por radio al cuadrado. ¿Y este es igual a qué? A E, a Q por la permitividad eléctrica. Si despejamos,
tenemos esto. 4, a ver, acá sería así. 1/4pi por e por la carga entre r al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es k. Tenemos de que la magnitud del campo eléctrico es la constante k por la carga entre radio al cuadrado. Y esto lo estamos demostrando con ley de Gauss. Campo eléctrico de una esfera. Entonces, la ley de Gauss es muy poderosa porque nos permite realizar justamente este tipo de deducciones y no solamente con una esfera, sino también con superficies simétricas. Ese es el principal poder de la ley de Gauss. Te permite poder determinar campos eléctricos en superficies, por así decirlo, simétricas. Un caso de simetría es, por ejemplo, una esfera. Mires por donde lo mires, es igualito. O también puedes definir simetría en un cilindro. Un cilindro también tiene simetría. Otra cosa que también tiene simetría, un plano rectangular gigante. Eso también tiene simetría. Puedo yo crear una superficie gaussiana determinada y calcular el campo eléctrico total, en lugar de estar haciendo lo que he hecho arriba, por ejemplo, ¿no? Integrales largas, a veces complejas. Y también acá todavía se puede realizar, pero hay ciertos contextos en los cuales hallar el campo eléctrico total por integrales de ese tipo resulta muy complejo. Entonces, ante ello se recurre a la ley de Gauss y te da conclusiones muy certeras. De hecho, de esta manera es como se terminó concretando de que la fuerza eléctrica depende de la inversa, no, depende inversamente del cuadrado de la distancia, porque es muy difícil conseguir con precisión esta correlación, pero con la ley de Gauss eso se demostró de una manera mucho más certera. Entonces, ese es el poder que tiene la ley de Gauss. Ahorita hemos hecho la demostración, hemos hallado la magnitud de campo eléctrico para una esfera y vemos de que prácticamente es como si nosotros habláramos de que toda la carga en una esfera se concentrara en el centro. Da esa percepción, porque tenemos de que la distancia Eso, es el radio prácticamente. disculpa que te interrumpa. Sí, ya tengo que irme a mi aula. Es que tengo clases.